Creyentes de Primera de Pedro eran creyentes que eran perseguidos por su fe. La imagen que yo tengo atrás es una imagen que retrata claramente cómo ellos experimentaban sufrimiento. Un león, ¿no? Cristianos en grupo allí esperando el ataque de esta fiera. Otros cristianos crucificados, quemados vivos, y la gente en el fondo divirtiéndose. Pablo en Corintios, él dice que nosotros, los cristianos, dice en ese tiempo, los apóstoles, hemos sido hecho espectáculo. Y es que muchos los cristianos en los siglos posteriores fueron espectáculo, fueron usados para divertir a la gente. Su fe era la razón de la persecución. Y el autor de esta carta, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, escribió pues poderosamente para desafiar a los creyentes. Y es que en medio del sufrimiento, a pesar de que somos creyentes, pueden pasar diferentes cosas en nuestra mente, ¿no? Entonces, lo que apunta Pablo, mira, lo que apunta Pedro, no es a decirles pobrecitos, cómo sufren, pobrecitos de sus vidas, hay que animarles. No. Él les hace recordar primero que aunque en este mundo no tienen nada, porque lo perdían todo, tienen en la eternidad promesas que Dios va a cumplir. Entonces el capítulo 1 habla de esas promesas, de esos privilegios que tenemos los creyentes. Entonces lo que está haciendo es: dejen de mirar cómo sufren ahora, no se enfoquen en ello. Claro que es inevitable, es parte de su vida diaria. Enfóquense en lo porvenir, ¿no? Enfóquense en lo que viene, enfóquense en Dios. Luego, en segundo lugar, les dice, y el primer mandato que les da mandatos. El primer mandato es ese: enfócate en lo porvenir. Piensa, ¿no? Concéntrate, que tu mente se te sobre ceñido los lomos y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En segundo lugar les dice: por ninguna razón vayan a pecar, vayan a vivir pecando o vuelvan al pecado, porque Dios es santo y el que los llamó que es santo les dice: sean santos. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, uno tiene que vivir en santidad. En medio de las circunstancias difíciles, las circunstancias no controlan nuestra vida, sino las promesas de Dios. Segundo, en medio de las circunstancias difíciles, para el cristiano, por ser cristiano, el cristiano no tiene la opción de pecar. Pues yo pequé porque estaba sufriendo. No hay una opción para pecar. Vivir con temor el tiempo de vuestra peregrinación era el tercer mandato. Y ahora estamos en el cuarto mandato, era amarse entrañablemente, lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a mirar el quinto mandato. El quinto mandato: desead la leche espiritual, desear la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Acompáñenme, por favor. Nuestro Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das para compartir tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en otros lugares, otros hermanos con mayor tesón, quizás con mayor esfuerzo, que hacen este tiempo para tu gloria. Te pedimos, Señor, que utilices este tiempo en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, haya cabida en los corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, de inmediato vamos entonces a nuestra clase. Ahí está. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y ahí creo que va a estar mejor. Muy bien, este texto nos da el mandato, ¿no? De desear. Había algunas cosas más atrás. Aquí está. Vamos a tener la lectura en Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 23 al capítulo 2, versículo 3. Busque, por favor, si usted puede, busque en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 hasta el capítulo 2, versículo 3. ¿Listos? Acompáñenme, por favor, leyendo para poder todos juntos participar en este tiempo. Si usted no tiene Biblia a la mano, pues puede leer conmigo este tiempo para leer. ¿Listos? A ver, ven acá, acomodo. Ya estamos. Estoy ordenando aquí el escritorio de la computadora. Ya. 2, 3. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el mandato pues que tenemos en este tiempo es desear la leche, desear la palabra de Dios. Y este mandato nos presenta varios retos interesantes. Primero, desechar, ¿no? Luego también viene la palabra desear, y nos da ciertas condiciones este deseo. Fíjense por un momento. Nos pueden mandar a obedecer, ¿no? Trae esto, anda aquello, haz así, haz asá. Pero siempre un reto para nosotros, por la cultura en que vivimos, ¿se nos puede mandar desear? Es un poco extraño, ¿no? Un poco raro que se nos mande desear. Bueno, lo primero, y lo que vamos a ver más adelante, no sé si hoy, es que contrariamente a lo que muchos de nosotros pensamos, la Biblia también tiene órdenes sobre nuestros deseos. Nuestros deseos pueden cambiar. No es que no me gusta, no es que no me nace. No se trata de eso. Se trata de que tus deseos están mal y tus deseos pueden cambiar. Bueno, estoy que les adelanto la clase, eso lo vamos a ver después. Vamos a concentrarnos ahora en la primera condición para este mandato. La condición está en desechar. Noten lo que dice Primera de Pedro, aquí es 2:1, aquí equivoqué la cita, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. Entonces, la primera condición para poder desear la palabra nos da una condición, es desechar. ¿Qué se desecha? Lo que no vale y lo que nos estorba, lo que impide el deseo, lo que malogra el deseo. Es decir, si usted y yo no estamos desechando lo que nos va a pedir la palabra de Dios en este tiempo, en este texto, entonces eso está malogrando nuestro deseo por la palabra de Dios. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a mirar y vamos a estudiar este texto en este tiempo. Desechando significa poner lejos, separar, alejar. Ahí me falta una coma. Desechando significa poner lejos, separar, alejar. Algunos textos donde se utiliza esta palabra desechar. Mire, por favor, estamos analizando la palabra desechar. La primera condición para desear la Biblia es desechar estas cosas malas. Y estamos estudiando esta palabra desechar. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, aquí estamos hablando de hábitos. Desechar la mentira. La mentira es un hábito, una práctica, una forma de vida, la mentira. Entonces la palabra nos dice que debemos desechar la mentira. Entonces tiene que ver con cambiar de hábitos, ¿no? Cambiar hábitos y deseos que caracterizan la vida sin Cristo. Debemos poner lejos estos hábitos, estos deseos, porque son rasgos de una vida que no tiene a Cristo. Es decir, una persona que vive mintiendo, por ejemplo, una persona que practica la mentira, que es parte de su vida diaria, es probable que no sea cristiano. Es probable que no sea cristiano. Si usted vive en mentiras, no piense que es un creyente. Es incongruente, es algo absurdo. Por eso es que los creyentes debemos cambiar esos hábitos. Miren otro texto. Colosenses 3:8. Igual, la palabra desechar, ¿no? Pero ahora dejad estos hábitos, estas prácticas, también vosotros, todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemas, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que ir desechando, ¿no? Todas estas cosas tenemos que sacarlas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no corresponden a una persona que ha recibido a Cristo, a una persona que se ha entregado al Señor, una persona que se ha arrepentido. Romanos 13:12. Estamos estudiando la palabra desechar. ¿Cómo se usa en cuanto a los creyentes? La noche está avanzada y se acerca el día. Si no estoy mal, tiene que ver con el Señor viene pronto. Entonces, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, nuevamente, ¿no? Acciones, pensamientos, deseos, desechar, que no van, acciones, pensamientos, deseos que no van con una vida de alguien arrepentido. Es decir, que cuando alguien le ve a usted por su estilo de vida, no diga, ¿así es el cristianismo? ¿Así es una persona que sigue a Cristo? No, espero que no le hayan dicho, ¿y así eres cristiano? Claro. Si nos están lanzando esos comentarios es porque seguramente hay obras, acciones, pensamientos, deseos que los demás ven en nuestra vida que no corresponden con la vida cristiana, que no corresponden con el camino de la fe. Y por eso tenemos que desecharlas. Entonces la palabra desechar tiene que ver con poner lejos, separar aquello que no caracteriza o no es parte de la vida cristiana, ¿no? Es decir, que cuando los demás nos vean o que nosotros delante de Dios con conciencia limpia podamos decir, soy cristiano. ¿Por qué? Porque esas obras que son parte de la vida mundana no son características de nuestra vida. Número 1. Otra forma en la que se usa la palabra desechar. Mire, por favor. Hebreos 12:1. Aquello que nos estorba para avanzar en la vida cristiana. Aquello que nos estorba. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. Esa es la palabra desechar. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, debemos desechar aquello que nos impide avanzar en la vida cristiana. Aquello que no nos deja crecer. Un hábito, y aunque suena un poco así como si fuera una cosa, nuestras relaciones con otras personas
que no son saludables para crecer, amigos, nuestro costumbre con el celular, todo aquello que no nos deja crecer. Corramos con es que el creyente no está animado a seguir a Cristo, sino el creyente no debe ser animado a seguir a Cristo, sino el creyente es su responsabilidad. Ojo, es responsable el creyente por seguir a Cristo. Aquí no le está diciendo, oye, anímate a dejar todo peso. No, es una orden. Es nuestra responsabilidad como creyentes dejar cosas que nos alejan de Dios. No sé, cada uno de nosotros tiene una vida y sabe, uno se analiza, esto me está alejando de Dios, esto no me deja leer mi Biblia, esto no me deja orar, esto no me está dejando tener tiempos en familia. ¿Cuántos cambios debemos hacer? Los necesarios, porque es nuestra responsabilidad. Responsabilidad. Noten, aquello que nos estorba para recibir la palabra de Dios, también tenemos que desechar. Noten lo que dice, es muy similar a Primera de Pedro, ¿verdad? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21 está hablando en el contexto de las pruebas, de las dificultades y de la concupiscencia que hay en nosotros, es decir, la inclinación en nuestra carne para hacer lo malo todavía. Y cuando dice allí, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, es porque nos está estorbando, la inmundicia y la malicia nos está estorbando para recibir la palabra de Dios, la cual puede salvar nuestras almas de caer en la prueba, de caer en la tentación movida por nuestra concupiscencia. Entonces lo que está diciendo allí es que como cada uno de nosotros tiene una inclinación hacia hacer lo malo, tiene que ir desechando todo aquello que puede permitir que esa inclinación crezca, que está en nuestra carne, y desechar esta inmundicia, esta malicia, porque eso va a animar a ese deseo a hacer lo malo y combatir ese deseo a hacer lo malo recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas en el contexto no de ir al infierno, porque le está hablando a creyentes, salvar nuestras almas de caer en la prueba, de fallarle a Dios. Es nuestra responsabilidad como creyentes tratar de no fallarle a Dios. Si le estamos fallando es porque estamos permitiendo que nuestra concupiscencia, estamos alimentándola con inmundicia, con malicia, y estamos permitiendo que nuestra conciencia, que nuestra concupiscencia nos esclavice otra vez al pecado. No estamos leyendo la Biblia, no estamos aceptándola tal y como es, estamos quizás recortándola, haciendo cosas para no obedeciéndola. Y también debemos esforzarnos en desechar estas cosas malas porque el Señor viene pronto, lo habíamos visto hace un momento. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ante la inminente venida del Señor Jesucristo, debemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Entonces, mire, desechar se utiliza en cuanto al creyente, hábitos, deseos, prácticas que no corresponden con la vida cristiana. Aquello que nos estorba en la vida cristiana para crecer, aquello que nos impide recibir la palabra de Dios y aquello que no va ahora que el Señor viene, pues, ¿no? Imagínense, el Señor viene pronto y va a encontrar en nosotros cosas que no le agradan. No, pues debemos esforzarnos. Es nuestra responsabilidad desechar todas esas cosas para poder ser creyentes que agradamos a Dios. No es culpa de alguien más si es que nosotros no estamos haciendo nuestra parte, nuestra labor. Debemos esforzarnos. Bueno, hay
hay varias cosas que debemos desechar, ¿no? La palabra nos decía, desecha estas cosas, desecha. Para que puedas desear la palabra, tienes que desechar. Vamos a mirar entonces qué podemos y qué debemos desechar. El texto decía, toda malicia, toda malicia, toda maldad. ¿Qué significa malicia? Malicia significa maldad, depravación, iniquidad, sentimientos detestables, dificultad, aflicción, vicios de toda clase, malos hábitos, pecados dominantes. Entonces, tiene que ver no solo con malicia, normalmente pensamos o apuntamos a pensamientos, no solo ello, malicia tiene que ver con toda una vida pecaminosa, ¿verdad? Toda malicia. Pero vamos a mirar en otros pasajes algunas características de esta palabra, cómo se utiliza en otros textos, ¿sí? En otros textos, ¿sí? Miremos, por favor. Romanos 1:29. Busquen, por favor, Romanos 1:29. Romanos 1:29. Estamos estudiando, para los que están tratando de ubicarse, este mandato de que es desear. A los creyentes que están sufriendo, el apóstol Pedro les dice, está bien, están sufriendo, pueden morir hoy por su fe, pero eso no es una excusa para que ustedes no deseen la palabra. ¡Qué tremendo! ¡Ay, pobrecito! No, no eres pobrecito. Bienaventurado eres cuando sufres por mi causa, dijo el Señor. Pero no hay excusa. Miren, aún por estar sufriendo, no hay excusa, no es una excusa para no buscar a Dios en su palabra. Continuad nosotros. Pero para poder desear, debemos desechar. Y estamos viendo que desechar es poner lejos todo aquello que no va con la vida cristiana, todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos impide recibir la palabra. Y el Señor viene pronto, así que es una motivación para dejar lo malo. Y ahora estamos analizando qué es lo que debemos desechar. Y estamos viendo toda malicia. Malicia tiene que ver con, no solamente con, alguna vez le han dicho, eres malicioso, con sus pensamientos. No. Toda malicia implica toda maldad, toda depravación, toda iniquidad, sentimientos detestables. Todo lo que podríamos llamar malo en nuestra vida. Miremos, por favor, en Romanos 1:29. Romanos 1:29. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahí se usa la palabra malicia. Y noten que la palabra maldad tiene que ver con la palabra malicia. Es decir, la malicia es parte o es propio de una persona no arrepentida. Una persona que es creyente, que es hijo de Dios, no debe tener esto en su vida. Esto es parte de alguien que no conoce a Dios. A veces yo noto que los cristianos actuamos mal y justificamos nuestras acciones malas. No, debemos entender que si estamos actuando mal y los demás en nuestro hogar reconocen que estamos actuando mal y nos dicen que estamos actuando mal, lo más cristiano que podemos hacer es pedir perdón y alejarnos de eso que está mal. Debemos tener cuidado con obrar mal y pensar, así soy, así seguiré, nunca cambiaré. No, debemos de reflexionar. Si usted está viviendo en una forma negativa, una forma que no agrada a Dios, debe desecharlo, porque en este pasaje lo que estamos mirando es que es parte de una vida que no está arrepentida. Mire por favor Tito 3:3. Mire lo que dice. Porque nosotros también éramos, ¿qué más dice?
en otro tiempo, no en el tiempo ahora en que uno ya se arrepintió. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo éramos así, pero ahora ya no es permitido para el creyente ser así. Ya no es parte de la vida del creyente vivir en malicia. O sea que imagínese, si usted y yo estamos viviendo de esa manera, eso es como ser incrédulo, como ser una persona que no teme a Dios, como ser alguien que todavía no se ha arrepentido. Por eso es que debemos desechar esta malicia, porque no es parte de la vida de una persona arrepentida. Sin embargo, a pesar de que es normal en una persona no arrepentida, en una persona que está lejos de Dios, en los creyentes este hábito, este sentimiento, pensamiento, accionar mal en contra de la ley de Dios, puede presentarse en los creyentes, porque aunque Dios nos ha salvado, nuestros hábitos, nuestros deseos, nuestros pensamientos no son automáticos. No es que Dios nos cambia con una varita y ¡pum!, cambian todos nuestros deseos, nuestros pensamientos. No, todo lo que nosotros hemos sido en el mundo lo traemos cuando somos cristianos. Y tenemos que ir cambiándolo porque estamos arrepentidos de esa forma. Pero el mal hábito no va a cambiar porque me arrepentí, sino porque me arrepentí tengo que esforzarme en dejar ese hábito, en dejar aquello que no agrada a Dios. Porque si no va a parecer que no me he arrepentido de verdad. Mire por favor Efesios 4:31. Efesios capítulo 4 versos 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Deben quitarse de la vida del creyente toda malicia. Nos estorba la malicia. Miren por favor Colosenses 3:8. Pero ahora deja estas cosas, apártate de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es que la malicia no va con el creyente. Sin embargo, aunque uno se arrepintió, eso podría estar presente porque lo traemos, nuestros hábitos, nuestros deseos. Es el viejo hombre, ¿no?, que debemos dejar. No es la vieja naturaleza, sino el viejo hombre, los hábitos, los deseos, los pensamientos, todo lo que hemos sido, aún como que lo vamos cargando y debemos ir sacándolo lo más pronto que podamos y parecernos más a nuestro Señor, parecernos más a nuestro Señor. Ahora que uno se ha arrepentido, uno tiene libertad en Cristo, pero no la libertad para hacer lo malo. Miren por favor Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Miren lo que dice. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para la malicia, sino como siervos de Dios. ¿Cierto, no? Nuestra libertad tiene límites. La libertad cristiana tiene límites. No podemos hacer lo malo. No podemos usar la libertad cristiana con perversidad. Cuando un creyente vive en malicia, ha perdido su libertad. No podemos hacer lo malo. No podemos usar la libertad cristiana con perversidad. Cuando un creyente vive en malicia o maldad, ha perdido su libertad. Usted deja de ser libre cuando usted se entrega a hacer lo malo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que debe romper con este hábito para poder disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Mire por favor, Hechos 8:22. Hechos 8:22. Un ejemplo, un episodio en la vida de Pedro que nos refleja también cómo la malicia afecta. Noten Hechos 8:22.
Hechos 8:22. Noten lo que dice. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahí la palabra malicia está en maldad, pero claramente está en el aspecto de los pensamientos, ¿no? Ahora, ¿quién es este personaje? ¿A quién le está diciendo Pedro esto? Le está diciendo eso a Simón el Mago. ¿Quién es Simón el Mago? Simón el Mago es alguien que aparentemente se convirtió, pero él quería, los poderes que tenía Pedro, pues, ¿no? ¿Y sabe qué? Le dice Pedro, véndeme tus poderes. Le da dinero a Pedro, ¿no? Él seguía a los discípulos, ¿no? Aparentemente se había arrepentido, decimos, le seguía. Y de repente él decía, bueno, aquí hay dinero, véndeme sus poderes. Lo que pasa es que él era negociante, pues. Y él con sus artes engañaba a la gente. No se había arrepentido. Por eso es que Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. La maldad de Simón el Mago es que quería comprar el poder de imponer con las manos el Espíritu Santo que aparentemente tenían los apóstoles. Entonces, noten una malicia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Un propósito malo en la vida de Simón el Mago, un deseo malo que no estaba pensando en la salvación ni en el arrepentimiento de las personas, sino en su negocio. Eso quizás es malicia también, ¿no? No tener un buen propósito, no tener un buen objetivo, no tener un pensamiento de... No estoy hablando de ayuda al necesitado, sino de utilizar la palabra para la salvación, sino utilizar el poder de Dios para mi propio negocio. Ya estoy definiendo cuánta gente hay hoy en día así, ¿no? Que utiliza la palabra de Dios no para ayudar a la gente a darse cuenta de su condición y buscar a Dios, sino yo quiero eso de allí porque eso va a traer plata. Lamentablemente vivimos rodeados y en un contexto de personas así. Bueno, toda malicia. ¿Vive usted en malicia? ¿Vive usted con pensamientos que no agradan a Dios? ¿Vive usted practicando y teniendo una vida con propósitos cerrados, equivocados, como Simón el Mago? ¿Vive usted cuando los demás le ven, no parece usted creyente ante sus ojos? Bueno, si usted es creyente, si en verdad usted se ha arrepentido, recuerde, es su responsabilidad vivir bajo la luz de la palabra de Dios. Es su responsabilidad desechar estas cosas, estos deseos que no agradan a Dios. Como hemos visto hoy, la malicia no solo tiene que ver con los pensamientos en la palabra de Dios, sino con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros hábitos que nosotros podemos tener, que no son propios de un creyente, pero que a pesar de todo pueden estar en nosotros porque no estamos haciendo ese trabajo, ese esfuerzo de desechar el viejo hombre y parecernos más a nuestro Señor. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Que Dios nos ayude y que podamos glorificar a Dios en este tiempo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, debemos desear tu palabra. No es una opción. No es que nos nazca, no es que nos guste, sino es algo que debemos obedecer. Y si no obedecemos, Señor, no estamos bien. Pero puede ser que una de las razones por la que no estamos deseando, por las que nos parece aburrido, nos hace dormir tu palabra, es porque estamos viviendo en malicia. Estamos viviendo en pecados, estamos viviendo en algo que no te agrada y no lo queremos dejar. Entonces nunca vamos a ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo primero que nos va a decir es: deja eso.
Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes. Porque la meta es desear tu palabra, la meta es anhelar tu palabra, la meta es amar tu palabra y dejar esas cosas, Señor. Señor, si hay alguien que está viviendo así, en esta manera que no te agrada, ayúdale, Señor, a reflexionar en su duro corazón. Y si, Padre, no es creyente, que se pueda arrepentir, no solo de no desear tu palabra, sino de su vida, y que pueda seguir teniendo a Cristo como su Señor, como su Señor. Señor, podemos fallar, podemos caer en la malicia, podemos caer en actitudes pecaminosas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a no descuidarnos. Y la meta es mantener el hábito de meditar en tu palabra constantemente. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Amén.